Y cuéntanos tu perspectiva sobre qué está pasando en México con la detección y el tratamiento de la viruela del mono. Lorian, hablábamos de su libro, en donde nos dejó ver la incapacidad que tenemos en los servicios médicos públicos, sobre todo para poder atender epidemias de este tipo. Me refiero a daño irreparable. ¿Cómo ves ahora lo de la viruela del mono, Lorian? Parece que no se aprendió nada a partir de la pandemia de COVID-19, que a propósito, dejemos de hablar de la pandemia de COVID-19 en pasado. La pandemia sigue activa. Necesitamos seguir, saber que sigue activa y seguir las medidas preventivas y lo que necesitamos hacer para controlar la transmisión de COVID-19. A ver, pero en 2 años y medio, casi 3 años de pandemia de COVID-19, debimos haber aprendido muchas cosas. Y desgraciadamente parece que no ha sido así. Por lo menos en Occidente no se ha aprendido, porque se está dejando nuevamente que esta nueva enfermedad, la viruela símica, se propague y se expanda por el mundo. El día de hoy se estaban reportando ya 147 casos aquí en el territorio nacional, 75 de ellos en la Ciudad de México, 33 en Jalisco, 7 en Yucatán, etcétera. Son 147 casos en un país que no hace sistemáticamente pruebas para detectar esta enfermedad. Es decir, ningún ciudadano hoy en México sabe exactamente qué debe hacer si cree que ha estado en contacto con el virus o con una persona que está contagiada. En realidad no hay información sobre a dónde tiene que ir la gente a hacerse una prueba, dónde se hacen pruebas, quién las hace, quién me va a hacer el diagnóstico. Es decir, hasta la cosa más rudimentaria no tenemos información. Creo que es una verdadera lástima. Necesitamos entender, lo que más preocupa en este momento es la minimización nuevamente de este problema. Necesitamos actuar esperando el mejor escenario, desde luego, con el optimismo de esperar el mejor escenario, pero preparados para el peor. Necesitamos actuar preparados para el peor escenario, de tal manera que estemos siempre actuando bajo los principios de menor riesgo, ¿no? Del riesgo más bajo. Aquí, como la doctora ya lo estaba mencionando, sabemos mucho más sobre viruela símica que lo que sabíamos sobre COVID-19 en el 2020, desde luego, ¿no? Que era una enfermedad totalmente nueva, que no teníamos prácticamente ninguna información. Y ahora, pero con viruela símica sí sabemos muchas cosas. Pero necesitamos dejar atrás los dogmas de repetir información del pasado y actualizarnos y saber exactamente lo que está pasando en este momento. La viruela símica inicialmente se transmitía solamente, es una infección zoonótica, igual que COVID-19, en el sentido de que se transmitía a los seres humanos solamente a través de otros animales, ¿no? Estabas preguntando por qué se le llama viruela del mono o viruela símica, y la doctora contestó esa pregunta excelentemente bien, en el sentido de que pues fueron primero algunas especies de primates en las que se detectaba este virus. Ahora brincó al ser humano, pero cuidado, la transmisión entre seres humanos ahora se está dando, y se está dando mucho más ávidamente de lo que hemos registrado en el pasado. Es decir, la viruela símica en realidad había estado muy confinada, era una enfermedad endémica en algunas regiones de África, y no así, mientras que sí se habían dado casos muy aislados fuera de África, no como está ocurriendo ahora, que ya se registran más de 30,000 casos a nivel mundial, en más de 75 países. Es decir, esto ya para todos fines prácticos es una nueva pandemia. Entonces, lo que aquí preocupa de forma muy, muy importante es que sí necesitamos ver la información que ya tenemos. Esta enfermedad no es benigna en nadie. Es decir, en ningún grupo de edad es benigna. Hay que puntualizar que sí, no es una enfermedad exclusivamente de transmisión sexual, no es una enfermedad exclusiva de la comunidad de hombres homosexuales, como se ha querido llevarla a creer que es así esto.
definitivamente no es el caso. Esta enfermedad se puede transmitir entre cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier sexo y de cualquier preferencia sexual. Okay. Ahora, los índices de mortalidad han sido muy bajos en este momento porque se ha estado transmitiendo entre adultos. Pero hay que tener memoria de lo que pasó en la República Democrática del Congo no hace muchos años, cuando la propagación se dio entre una comunidad de menores de edad. Se dio un contagio muy amplio entre menores de edad, más de 380 menores de edad fueron contagiados, y los índices de letalidad entre menores de edad ahí se registraron en alrededor del 20%, queriendo decir que debe preocuparnos mucho la situación de que esta enfermedad hoy se está dando, tal vez sí, más, no tal vez sí, hoy sí se está dando más entre adultos, tal vez entre hombres que tienen relaciones con otros hombres. Esto no va a ser el caso por mucho tiempo. Es decir, va a empezar a transmitirse entre otras personas, como ya vemos mujeres infectadas, y ya se reportan casos de menores de edad infectados en diferentes partes del mundo. Esto es lo que debe preocuparnos de forma importante. Muy bien, Lorian Jiménez Faibi, muchas gracias, doctora. A ver, Paola, yo soy una persona que de pronto me empiezo a sentir mal. ¿Qué síntomas tengo para que deba yo ir al doctor, al médico? En caso de la viruela símica, lo que vamos a tener es que vamos a empezar con el periodo prodrómico, en donde empezamos como cualquier otra enfermedad viral: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de músculos, dolor de articulaciones, y alrededor del quinto día entonces empieza a aparecer estas manchitas que empiezan inicialmente planitas, de ahí se hacen en forma de barro, se hacen elevadas las lesiones y se hacen como llenas, pueden ser ampollas, pueden ser llenas de líquido transparente, o pueden ser llenas de pus. Y como te decía hace rato, empiezan en la cara, se van hacia las extremidades y pues hay que acudir al doctor, porque ahí hay que hacer, pues ya se puede hacer la prueba de detección de la viruela ¿Eso duele? símica. ¿Estas bolitas duelen? Son muy dolorosas, dan algo de comezón, pero sobre todo sí son muy dolorosas. Bueno, a ver, ¿y qué tratamiento? Ahorita, si quieren, llegamos a las vacunas, ¿no? Correcto. Pero primero, una persona que se empieza a sentir mal, oye, doctora, me duele el cuerpo, estoy como afiebrada, en fin, ¿qué debe de hacer en ese momento? En ese momento hay que acudir al médico y vigilar si empiezan estas lesiones, sobre todo pues establecer si hubo un contacto íntimo cercano con alguien que haya tenido viruela símica o que haya estado en contacto con esas lesiones características. Y lo importante decir aquí, bueno, el tratamiento va a ser otra vez sintomático, es decir, existen antivirales contra este virus, sí existen. Pero la gran mayoría, este virus es mucho más malo en personas que decimos que tienen bajas defensas. Niños menores de 8 años es peligroso, personas que tienen bajas las defensas es mucho más peligroso que en la población general. Entonces, volvemos a, como empezábamos el COVID, todo el mundo tiene de inicio un tratamiento sintomático, quitar dolor, quitar fiebre, es lo único que hay que hacer, y solo en estas poblaciones de riesgo, que son las que tienen más riesgo de complicarse o de morir por esta enfermedad, se les puede ofrecer un antiviral por ahí que tenemos ahí disponible. En México no, en Estados Unidos sí, ¿no? Bueno, yo creo que será interesante oír, no sé si ya está listo el enlace con Alan Pinzón. Él es activista de la organización VIH Libre. ¿Ya lo tenemos, compañeros, o ustedes me avisan? Si no, nos vamos con la doctora Jiménez Faibi. Lorian, yo te quiero preguntar, la OMS, ¿qué tanto se ha involucrado en este asunto, y la OPS? Porque comentábamos la doctora Carballo y yo, antes de que nos integráramos las tres, pues que en Estados Unidos empezaron con que, híjole, primero en Nueva York, luego en Illinois, luego en California, y el presidente Biden, como tú bien sabes, pues ahora ya dijo que Estados Unidos está en estado de emergencia. ¿Cómo están viendo las autoridades sanitarias del mundo el problema de la viruela del mono?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud tardó un poco en dar la alerta, en declarar a la viruela símica como una enfermedad o ya una epidemia de preocupación global, etcétera. Tardó un poco, hay otras organizaciones internacionales que lo hicieron antes que la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, pues sí, en realidad, en este momento la OPS tiene solamente 3 enfermedades que está vigilando como de gran preocupación, como enfermedades de preocupación de salud pública mundial, vamos a decirlo, de la región, y son precisamente COVID, viruela símica y polio, curiosamente, polio. Pues sí se declara, se hacen estas declaratorias y se dice, como aquí en México, ¿no? Pues sí, ya se hizo la declaratoria de que se está haciendo caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en términos de que pues es una enfermedad de preocupación, que tiene potencial epidémico o pandémico y que debemos estar alertas, pero estamos ver en realidad qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo. Porque, mira, Tere, yo pienso que es muy preocupante cuando COVID-19, en un inicio, si alguien recuerda, allá de principios del 2020, cuando COVID-19 inició, y habían pocos casos de COVID en los diferentes países, esto, particularmente vamos a hablar de México, ¿no? Sí. Es una enfermedad que pudo haberse controlado haciendo cercos sanitarios estrictos, haciendo un buen... una buena secuencia de control epidemiológico, como debió haber sido, suficientes pruebas, rastreo de contactos, aislamiento de los casos positivos, seguimiento, etcétera, y se hubiera esto podido controlar de alguna manera. Después, la enfermedad se propaga en una magnitud en donde ya no es posible hacer ya más estos cercos sanitarios porque está esto completamente ya embebido entre la población, ¿no? Se pueden hacer de repente algunos cercos aislados, qué sé yo, pero ya es imposible, pues, detener la propagación masiva. Ahora con la viruela símica, pues sí, o sea, es que necesitamos hablar algunos números nada más para que la gente entienda cómo esto ha ido avanzando. El 6 de mayo pasado, o sea, hace apenas unos meses, se detectó o se difundió la detección del primer caso. Para finales de mayo ya habían 100. A principios de junio habían 1,000. A finales de junio habían 5,000. A nivel mundial estoy hablando, ¿eh? Sí. Para principios de julio eran 10,000, finales de julio eran 20,000 y hoy estamos hablando de más de 30,000 a principios de agosto. Entonces, esta enfermedad está escalando de una forma realmente que sí preocupa. Es decir, seguir diciendo es una enfermedad que mata a poca gente y que no tiene importancia y que quién sabe qué, esto no nos está llevando a nada. Las autoridades mexicanas, este es el discurso que se está dando.